Parábolas de los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a hablarle en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto, pero ellos lo agarraron y lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces le mandó otro siervo, a este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otro mucho y a uno lo copiaron y a otro lo mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetará. Pero aquellos labradores se dieron uno a otro. Este es el heredero, matémoslo, y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? ¿Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros? ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esta es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaba la manera de arrestarlo, pero temía a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Esta parábola sobre los labradores malvados, podemos ver que desde los tiempos de Jesús se ha practicado que los dueños de tierra la alquilen a personas labradoras para cultivar de ella. Aquí podemos interpretar que los labradores representan a los gobernantes de Israel y el viñedo representa al pueblo de Dios. Como podemos ver muchas veces, estos labradores no son agradecidos con los dueños de esta tierra, como pasó en este caso, y lo quisieron coger a la fuerza, pensando que el dueño del viñedo nunca le iba a reclamar porque estaba lejos, y esto se volviera en contra del propietario. Pero este era paciente y seguía enviando a sus siervos, pero estos siervos salieron maltratados e incluso insultados y algunos muertos. Los labradores que estaban burlándose de la autoridad de esa tierra. Después llegó el hijo del propietario y aún así no tuvieron temor, sino que seguía con la necesidad y pensaba que se iba a quedar librado matando al heredero. Aquí podemos analizar que Jesús sabía que iba a ser sacrificado, así como este dueño le dio la confianza a estos siervos, así Dios se la dio a Judas e incluso andó con él y le dio una segunda oportunidad, pero lo traicionó. El pago de impuestos al César. Luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en la apariencia, sino que de verdad enseña el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingía, le replicó, ¿por qué me tiende trampa? Tráigame una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y le preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? De César, contestaron. Dele pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron a mirar de él. Esta persona quería que Jesús se mirara como si estuviera de acuerdo con el gobierno romano y en contra de los judíos, pero Jesús sabía lo suficiente para no dar lugar a estos halagos por parte de sus enemigos. Muchas veces nuestro enemigo nos halaga debido a que no nos quiere ver bien y trata de ser amable y útil. En los tiempos de Jesús, los judíos fueron forzados a pagar impuestos directamente al emperador, que en este tiempo era el César. Estos pensaron que iban a poner en contra a Jesús o que le iba a colocar una trampa.
Pero Jesús sabía perfectamente lo que estos pensaban. Entonces pensaba que Jesús se iba a poner en contra de pagar este impuesto, pero si lo hacía, se catalogaba como un enemigo de Roma. Cuando Jesús responde de quién es esta imagen y la inscripción, él esencialmente reconoció que la autoridad civil era el César. Cuando utiliza su moneda, está obligado a pagar los impuestos que él pide. Cuando se refiere dar a César lo que es de César, si tomamos ventaja de los beneficios del gobierno, entonces estamos obligados y sometidos al gobierno siempre y cuando no infringamos nuestro servicio para con Dios. Jesús nos dice que paguemos nuestros impuestos de la misma manera. También debemos de dar a Dios lo que es de Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y ellos se maravillaron, pero no cambiaron de parecer. De hecho, torcieron la sabia respuesta de Jesús y acusándolo de que él prohibía dar este tributo, donde sabemos que eso no es cierto. El matrimonio y la resurrección. Entonces los saduceos, que dice que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. Segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resucite, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? ¿Acaso no anda usted equivocado? Le replicó Jesús. El que desconoce la escritura y el poder de Dios, cuando resucite los muertos, no se casará ni será dado en casamiento, sino que será como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, no ha leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, como Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es el Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Los saduceos tenían buena educación, era certificado, influyente y rico, y por esta causa no creía ni en la inmortalidad, ni en el espíritu, ni en los ángeles. El propósito de su pregunta era el hacer ver la idea de la resurrección algo absurda. Su pregunta era muy absurda, y lo cual Jesús corrige el malentendido sobre la resurrección de vida. Eso mostró que en el siglo por venir nuestra vida será vivida es un principio completamente diferente del que nos podemos imaginar. Eso explicó el por qué los saduceos tenían ideas erróneas acerca de la resurrección. Su manera de pensar errada llegó de la ignorancia de la escritura y el poder de Dios. Cuando estemos en el cielo no seremos ni hijos, ni padres, ni hermanos, etcétera. Allá seremos semejantes a los ángeles y ni siquiera recordaremos quién era nuestra familia. Jesús le demostró a estos saduceos de que en verdad hay una resurrección de muertos que si se levanta, y esto está registrado en la escritura, y además que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso cuando le da el ejemplo que él era el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, es porque Dios es un Dios de vivo y no de muerto, y él nos está recordando eso, que tengamos siempre presente que Él es un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. El mandamiento más importante. Uno de los maestros de la ley se acercó y lo oyó discutiendo. A ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza y amar al prójimo como uno mismo. Es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. A ver, Jesús, que había respondido con inteligencia, le dijo, no está lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
En este paisaje, Dios nos está recordando uno de los principios de los 10 mandamientos, pero recarga dos importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él nos está recordando que tenemos que dar amor en todo, no simplemente ofrendar un sacrificio, un holocausto. Él busca un corazón que le ame con espíritu y verdad, un corazón que lo ame infinitamente y que amemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, sin importar nada ni nadie. En esta hora, Dios nos está recordando que nos amemos el uno al otro en el amor de Cristo Jesús. ¿De quién es el Hijo de Cristo? Mientras enseñaba en el templo, Jesús le propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que Cristo es el Hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tu enemigo debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La mansedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza, Jesús le decía: tenga cuidado de los maestros de la ley, le gusta pasearse con ropa ostentosa y que lo salude en la plaza, ocupa los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor de los banquetes, se apodera de los bienes de la viuda y hace larga plegaria para impresionar a los demás. Esto recibirá peor castigo. Esta palabra es clara. Aquí nos está recordando el Espíritu Santo que debemos tener cuidado de aquellos fariseos que llega y predica su palabra y no son guiados por el Espíritu Santo. Entonces Jesús aquí señaló que debemos cuidarnos porque estos fariseos visten con las mejores ropas y le roban a los pobres y le quitan todo, no son humildes, que en la predicación de la palabra de Dios, todo aquel que predica no debe cobrar por lo que hace, sino que debe esperar una recompensa del cielo, que es la que mejor paga. La ofrenda a la viuda. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaba la ofrenda y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos se echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de un poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y le aseguró que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más grande que todos los demás. Estos dieron lo que les sobrara, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La ofrenda de la viuda fue más agradable para el Señor que incluso todo el dinero que había dado los ricos, porque los ricos dieron de la sobra, no hicieron como Caleb, que cogió y apartó aparte la mejor ofrenda para Dios. Así, Dios nos está recordando que nunca le daremos las sobras, siempre tenemos que ser entendido que tenemos que darle a Él los primeros, que esto es más agradable para Él que cualquier cantidad de dinero que sea depositado. Esta vida no le importó quedarse sin nada, pero está llena de fe y está llena de amor y Dios la recompensó a la final. Muchas gracias, que el Señor Todopoderoso lo bendiga. Una vez más, tuve el placer de compartir con ustedes el estudio de este libro de Marcos. Muchas bendiciones, que tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones.